varios domingos atrás que venimos compartiendo acerca de cómo una vida que permite la obra de Dios en su corazón tiene consecuencias y cómo igualmente una vida que no permite la obra de Dios en su corazón también tiene consecuencias. Más temprano en el video, recién al principio, cuando el Señor Jesús predicaba en el Sermón del Monte, escuchábamos la siguiente frase: no puede el buen árbol dar un mal fruto, ni tampoco puede un árbol malo dar frutos buenos. Recién lo escuchamos ahí, el Señor Jesús hablándole a las personas en el Sermón de la Montaña. Y eso es ver cómo un árbol que en su origen es malo, de ninguna manera va a poder dar un buen fruto. Y lo mismo pasa con el caso contrario. Cuando llegamos a la carta de Gálatas y el apóstol Pablo está escribiendo, recibimos más luz sobre este tema y entendemos que la vida según la carne, es decir, la vida apartados de Dios y resistiendo a su voluntad, tiene inocultables obras. Pablo las llama así. Esas obras no agradan al Señor y manifiestan lo que la persona es, manifiestan lo que el árbol es. De la misma manera, aquellos que sí hemos respondido al amor de Dios y a su propuesta de vida nueva, igualmente vivimos algo distinto, que Pablo lo expresa así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que pasa en el otro caso que Pablo está hablando. Esta manera de hablar, esta frase sencilla, clarita, de pocas palabras, es una manera de que nosotros podamos saber lo que Dios produce en las vidas a través de su Espíritu que mora en nuestros corazones. Hermano, esto que acabamos de decir de amor, gozo, paz, paciencia y todas las cualidades que se expresan ahí son un conjunto de consecuencias, un grupo de cualidades que crece armoniosamente en la vida de un seguidor de Cristo. Utilizamos un ejemplo hace un par de domingos atrás, de una fruta. ¿Vos te acordás? De una naranja, más precisamente. Y ese ejemplo de una naranja con distintos gajos y con distintas partes, pero igualmente un fruto, hoy nos queríamos dedicar a hablar del tema del gozo. Venimos hablando del amor y ahora queríamos dedicarnos en este día de hoy a hablar del gozo y juntos poder compartir un encuentro rico, un encuentro lleno de la gracia de Dios, un encuentro donde podamos expresar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y un encuentro donde también podamos aprender un poco más acerca de esta cualidad que es parte de ese fruto que la palabra de Dios asegura que va a estar presente en la vida de cualquiera que invoca su nombre y tiene su espíritu. Vos por ahí quizás sos preadolescente, tenés al Espíritu de Dios en tu vida, o quizás sos alguien grande que llegó al conocimiento de la verdad hace poco, tenés al Espíritu de Dios en tu vida, la palabra te asegura y me asegura que como parte de las consecuencias de la obra que Dios hace, estará presente el gozo. Acá, cuando hablamos de gozo, se refiere no al tipo de gozo que es comparable a una alegría momentánea. No se trata de esa alegría que tiene que ver con una favorable circunstancia de acá de la vida. No tiene que ver con logros momentáneos, pasajeros. Esta palabra gozo se está dedicando a mencionar el gozo cuyo fundamento es Dios, la misma persona de Dios. Esto quiere decir que es una directa consecuencia de nuestra relación personal con Dios. Quiere decir que el gozo, como parte del fruto del Espíritu, es una consecuencia directa en tu vida de la relación que vos tengas con Dios. El gozo no está determinado por circunstancias o por resultados logrados en la vida, sino que es una cualidad constante en cada situación, sea buena o sea mala. Es una cualidad constante que nos permite atravesar cualquier situación, sea buena o sea mala, porque la base del gozo es Dios mismo. Y ahora te ayudo y nos ayudamos a hacer una asociación. Si Dios es la fuente de nuestro gozo, si Dios, la persona de Dios es la fuente de nuestro gozo, y Dios es el Dios de toda gracia, así lo describe el apóstol Pedro, y si vamos a hilar un poquito más fino, el significado de la palabra gozo tiene mucho que ver con el significado de la palabra gracia. Son muy cercanas, muy relacionadas. El Dios de toda gracia es el Dios de todo gozo, es la fuente de nuestro gozo. Entonces podemos pronto asimilar
que donde sea que encontremos expresada la gracia de Dios, allí también tendremos la oportunidad de descubrir gozo. Amén. Más aún, cada experiencia personal que tengamos en contacto con el Dios de toda gracia nos va a permitir descubrir a nosotros más acerca del gozo que Dios tiene para dar. El gozo está emparentado con la gracia. ¿Está bien? Donde haya una gracia, ahí va a haber gozo. O sea, si jugáramos como que una gracia fuera una piedrita, si removemos la piedrita, ahí abajo del gozo, abajo de la gracia, nos vamos a encontrar con gozo, seguro. De modo que lo nuestro es encontrar la gracia, porque si hay gracia, levantamos la piedrita, el gozo está garantizado. Donde esté la gracia, hay gozo. Donde haya una gracia, hay gozo. Yo si tuviésemos acá en un cuarto grado, un quinto grado de la escuela, le diríamos a los alumnos, a ver, alumnos, anóteselo esto porque esto lo va a quedar. Cuando esté en un mundo triste, en una sociedad insatisfecha, en una cultura aburrida. Estoy aburrido, papá, estoy aburrido. ¿Te escucha eso en casa? Estoy aburrido, estoy aburrido. Estoy aburrido. Vivimos en una cultura que está aburrida y en una cultura insatisfecha, porque siempre le parece que va a encontrar algo más, Y eso hace que vivamos gente insatisfecha. Y es muy difícil tener gozo si estoy insatisfecho. ¿No es cierto que no? Si estoy aburrido, no tengo gozo. Si estoy insatisfecho, no tengo gozo. Y es muy probable que esta mañana una muy buena parte de la concurrencia se entere que necesita cultivar su gozo, cultivar el gozo del corazón. Sí, yo tengo que cultivar mi gozo, tengo que salir a buscarlo, el gozo. ¿Dónde está el gozo? Lo perdí, ¿dónde está el gozo? Había gozo, ¿dónde está? Está garantizado, Alfie lo enseñó bien. Se enseñó recién que el fruto del Espíritu incluye gozo, está garantizado, está en el corazón de cada uno de los que ha recibido al Señor Jesús, está garantizado el gozo. Voy a invitar a abrir la Biblia, vamos a compartir un texto que está en el libro de Filipenses. Filipenses 4, versículo 4. Es el apóstol Pablo que escribe esta carta y dice así. Vamos a leerlo juntos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Me gustaba que pudiéramos detenernos en todo lo hermoso que tiene este texto para hablarnos. Lo primero que dice es regocíjense, es decir, gócense, alégrense, deleítense. ¿En quién? En el Señor. En el Señor. Nuestro gozo es en Él, en sus atributos. Tenemos un Dios inmutable, que no cambia. Nosotros cambiamos, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Él es fiel, Él es nuestro Padre y en su gran amor y misericordia ha enviado a su Hijo al mundo para rescatarnos. Nos gozamos en Jesús, en la obra de Jesús en la cruz, en su triunfo. Que Él tiene gracia y que abunda en gracia y que hemos recibido esa gracia, que la tenemos, que es nuestra para limpiarnos, para perdonarnos, para santificarnos, para perfeccionarnos, para guardarnos. Amén. Y aún más tenemos en Él salvación. Es una salvación gratuita. No podemos hacer nada para pagar lo que Él hizo. Es gratis. Y dice el texto, y les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo. Eso hace el Señor. Su salvación es además
completa. Dice el texto en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Y otro texto en Juan, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una salvación completa. Tenemos esperanza y nuestro gozo es esa esperanza. Amén. Hay suficiente en el Señor para llenarnos de alabanza en esta mañana. Pero el texto añade una palabra más. Dice, regocíjense en el Señor siempre, siempre, en todo tiempo, en toda circunstancia, de continuo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él está preso en Roma. Así que podemos entender que él estaba pasando una situación de necesidades, de carencias, de dolor. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace unos domingos atrás, Alfie recién lo mencionaba, había acá una morsa, una herramienta, que hacía, apretaba, ¿no?, al fruto. Eran los aprietes de la vida lo que quería mostrarnos el pastor, los que nos enseñaba el pastor ese día. Y qué hermoso que podamos decir en medio de las circunstancias, en medio de esos aprietes, que un hijo de Dios pueda decir, todo lo puedo en Cristo, puedo contentarme en el Señor. Hay suficiente en Él para poder alegrarme. Amén. Dice, no se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos un suficiente manantial de gozo aunque no tengamos nada y aunque no tengamos ningún otro motivo para alegrarnos, porque Él es la fuente de todo gozo. Por último, una cosita más quería compartirles. Pablo alienta a regocijarse. Él tiene gozo y alienta a la iglesia a regocijarse, porque el gozo que el Señor pone en nuestro corazón contagia, se expresa, salpica, anima, alienta, bendice, consuela a los demás. Porque de gracia recibimos, entonces podemos dar de gracia. Quería invitarte a compartir un último texto que lo vamos a leer juntos. Está en Romanos 15:13. Pablo dice, vamos juntos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos de nuevo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que se aliente nuestro corazón en esta mañana y que en el creer, en el ejercicio del creer, mientras vamos creyendo y mientras vamos entregándonos al Señor y confiando en Él, seamos llenos de gozo, llenos de paz para la gloria de su nombre. Regocíjense, encuentren gozo, recontra regocíjense. ¿Dónde? En la piedra grande. Que abajo de la piedra esa hay gracia a lo pavo. Ahí hay gracia seguro, en el Señor. Enfóquense en el Señor, porque cuando hicieron las ruedas, seguro que encontraron algunas cosas de gracia. ¿Qué encontramos de gracia en el Señor? ¿Qué hemos recibido por gracia en el Señor? A ver, vida, el Señor Jesús nos ha perdonado de nuestros pecados, hemos encontrado en el Señor la reconciliación con Dios, hemos encontrado esperanza, nos vamos todos al cielo. Usted tiene previsto que en 30, 40 años más nos vemos todos en la eternidad. O sea, bueno, 50, 60, a lo sumo 70. Nos vamos a estar para siempre con el Señor. ¿Usted lo tiene previsto eso? Bueno, si lo busca y levanta esa piedrita, ahí abajo va a encontrar gozo. Porque esta vida es breve y nos vamos a estar para siempre con el Señor. Y usted tiene una persona al lado ahí, un hermano, con el cual usted, ¿cómo lo encontró ese hermano? Lo encontró en el Señor, lo encontró porque el Señor se lo regaló, le regaló un hermano, una familia, a mí también.
y me regaló una comunidad donde vivir, una comunidad donde desarrollarme. ¿No es cierto? El gozo está debajo de la piedrita de la gracia. Y la gracia está concentrada en el Señor Jesús. ¿De qué se trata el gozo del Señor? Si Dios no necesita nada, Dios está feliz todo el tiempo, funciona, está contento, hizo la creación, vio que era buena, qué lindo. Tenemos algunos versículos que hablan del gozo del Espíritu Santo. ¿Sí? La Trinidad funciona en un clima de gozo permanente sin necesidad de nada. Entonces, cuando nosotros nos agachamos a la piedra grande, como hablamos recién, de que es el Señor Jesús y la gracia que está ahí, podríamos decir, escondida, o del otro lado de la piedra, o cuando nos empezamos a escarbar en su persona y encontrarnos con su gozo, ¿qué vamos a encontrar? Porque si yo no distingo cómo es el gozo del Señor, qué lo moviliza, qué despierta la alegría del Padre, va a ser complicado bajarlo a la tierra. Y entonces, pensando, ¿enseñó el Señor Jesús algo acerca del gozo del cielo? ¿Nos dijo algo cuando estuvo acá entre nosotros? Sí, gracias a Dios lo hizo. Y hay 3 parábolas que nosotros hemos recorrido muchas veces desde este lugar, que son una contestación del Señor Jesús a los fariseos, que le reclamaban, por así decirles, Jesús anda con los pecadores y come con ellos y los recibe. Y ¿saben qué no veían? No veían la gracia. ¿Se dan cuenta que no veían la gracia? Los fariseos no veían la gracia. No entendían cómo Dios se acercaba al perdido. No lo podían entender. Para ellos Dios no estaba feliz. Estaba enojado con los pecadores. Estaba rabioso. Se merecían esos relámpagos por los ojos. Así. Decían, ¿querés que baje el fuego del cielo? Ese era el sentir que lo movía, era eso, que a nosotros nos pasa a veces también, ¿no? Esa cosa. Bueno, eran así. La cuestión es que el Señor Jesús usó 3 parábolas, 3, para repetir la misma verdad y decirnos una y otra vez que el cielo se gozaba cuando un pecador se arrepentía. Hay gozo, decía, hay gozo en el cielo, en la primera, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y en la segunda dice, hay gozo en la presencia de los ángeles. O sea, no solamente los ángeles se gozan, el cielo entero se goza, porque el corazón del Padre está contento. Y si nosotros hoy tendríamos que traer eso a nosotros, estamos muy acostumbrados a mirar lo que nos trae gozo como cosas que nosotros necesitamos. Y nos cuesta mucho más el gozo de Dios, que como no necesita nada, se alegra porque el otro le fue bien. Y ese es mi punto hoy, porque nosotros estamos desafiados a crecer, desafiados a salir a buscar al perdido, estamos desafiados a dejar una marca en esta ciudad y no lo vamos a poder hacer si no nos encontramos con la gracia de Dios que anhela encontrar a esos perdidos, anhela traerlos de vuelta. Si nosotros no nos alegramos con la alegría del Padre de que salió a buscar a los perdidos y que se alegra cuando vuelven, difícilmente estemos en el gozo del Señor. Nos va a costar, porque los intereses del Padre están en sus hijos, en que sus hijos vuelvan a Él. Finalmente, en la tercera parábola, cuando este padre amoroso que recibió a su hijo tiene ese diálogo con el hijo mayor, le hace un reclamo que bien podría resumir
lo que hoy estamos tratando de dejar. El padre le dice al hijo como si le dijera, hijo mío, alegrate con mi alegría. Alegrate con mi alegría, ponete contento, porque tu hermano estaba perdido y fue hallado. Estaba muerto y ahora vive. Entonces, a la hora de decir cómo es el gozo del Señor en el que me tengo que gozar, porque evidentemente no es un gozo mío, y cómo puedo yo aprender a gozarme con el gozo del Señor, porque el apóstol Pablo dice, he aprendido, o sea, está claro ahí en Filipenses que el gozo no es una propiedad nuestra, nosotros no tenemos una fábrica de gozo adentro, ni el pensamiento positivo nos va a llevar a eso, ni que hagamos ni nada de eso, porque no es algo nuestro, es una promesa, hoy pensaba, es una promesa tan linda que el Señor dice, no nos deja opción, dice regocíjense. Y otra vez le digo, regocíjense. Sería muy macabro si nos pidiera regocíjense y no tuviéramos dónde. No hay, el capital está, el gozo está, no hay cómo escaparse del gozo del Señor si nosotros lo emparentamos a la persona del Señor Jesús, a su gracia, que nos vino a buscar a nosotros, que nos salvó a nosotros, que me salvó a mí, que te salvó a vos, pero también le estamos agregando ahora que ama al que está ahí y va a alegrar tu corazón con un gozo que no vas a poder explicar, que es el gozo del cielo, el gozo de aquella fiesta, cuando entre nosotros veamos a los pecadores, a los perdidos, a la gente de Quilmes y las afueras, y donde el Señor tenga previsto, venir a Él. Así que ahora vamos a ir, en un ratito vamos a estar celebrando la cena del Señor. Y el Señor nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. Y nosotros podemos celebrar esta ceremonia memorizando sin duda recordando todo lo que el Señor hizo por nosotros y que fue a la cruz y que por el gozo puesto delante enfrentó el sufrimiento y que nos salvó, y eso es un gran capital para nosotros. Pero también podemos alegrarnos porque la gracia del Señor está todavía abierta para la ciudad, para lo que hace la iglesia, lo que hace Encuentro Urbano, para lo que hace Quilmes Mi Casa, lo que hace Restauración en los miércoles, o el encuentro de niños, que ahora salen las invitaciones y que van a traer a los amigos. El Evangelio del Señor es predicado, la gracia de la persona de Jesús es esparcida, y yo te invito a que nos alegremos juntos por esa nuestra misión. Esa es nuestra misión, es una linda misión, sin duda es una linda misión, desparramar por todo el mundo la buena noticia del Evangelio.